Evolución de la experimentación animal, de la disección clásica a los modelos biotecnológicos contemporáneos. El uso de animales no humanos como sujetos de experimentación científica representa una de las cronologías más complejas y éticamente cargadas de la historia de la medicina y las ciencias biológicas. Desde las primeras incisiones realizadas por los médicos filósofos de la antigua Grecia hasta el desarrollo contemporáneo de modelos in vitro y sistemas de órganos en chips, la experimentación animal ha servido como el andamiaje sobre el cual se ha construido gran parte del conocimiento fisiológico, farmacológico y psicológico de la humanidad. Este informe analiza de manera exhaustiva la trayectoria de estas prácticas, examinando sus hitos técnicos, sus justificaciones filosóficas, la evolución de sus infraestructuras y el cambio de paradigma hacia la sintiencia animal y los métodos alternativos. Los fundamentos de la investigación biológica en la antigüedad clásica. La génesis de la experimentación animal se sitúa en los albores del pensamiento racional griego, en un periodo donde la curiosidad por los mecanismos internos del cuerpo chocaba frontalmente con los tabúes culturales relativos a la profanación de cadáveres humanos. Esta restricción social obligó a los primeros investigadores a buscar en otras especies las respuestas a preguntas fundamentales sobre la vida, el movimiento y la percepción sensorial. El primer experimentador biológico del que existe registro histórico es Alcmeón de Crotona, quien hacia el año 450 a.C. llevó a cabo la sección del nervio óptico en un animal vivo. Este acto, aunque primitivo en su técnica, fue revolucionario en su concepto, demostró que la función sensorial no residía en el ojo como entidad aislada, sino en su conexión con el cerebro, estableciendo el primer vínculo causal documentado mediante la provocación deliberada de ceguera experimental. Aristóteles, 384 a 322 a.C., amplió significativamente este campo a través de su enfoque sistemático en la obra Historia Animalium. Aunque se debate la frecuencia con la que Aristóteles practicó la vivisección, su uso extensivo de la disección de animales muertos le permitió proponer una clasificación biológica basada en la estructura y la función, lo que sentó las bases para la anatomía comparada. Casi simultáneamente, la escuela de Hipócrates, reflejada en el Corpus Hippocraticum alrededor del 300 a.C., describía experimentos específicos, como la sección de la garganta de un cerdo para visualizar el proceso de deglución, demostrando que la observación directa de la función orgánica en tiempo real era ya una herramienta de validación científica. El auge de la escuela alejandrina y el periodo helenístico. El centro de gravedad de la investigación se desplazó a Alejandría, donde médicos como Herófilo de Calcedonia, 330 a 250 a.C., y Erasístrato de Chios, 304 a 250 a.C., llevaron la experimentación a niveles de sofisticación sin precedentes. Herófilo, aunque recordado por sus disecciones humanas en criminales condenados, utilizó animales para discernir la diferencia funcional entre nervios y tendones. Erasístrato, por su parte, es considerado por muchos historiadores como el precursor de la fisiología experimental. Sus investigaciones demostraron que estructuras como la vesícula biliar o el vaso no eran órganos vitales, y sus trabajos en neurología lo sitúan como un pionero en la comprensión de la red nerviosa. Este periodo representó una breve ventana de tiempo donde la curiosidad científica superó los tabúes, permitiendo avances que no volverían a verse en siglos. Galeno y la canonización de la vivisección romana. La figura más dominante de la antigüedad fue Galeno de Pérgamo, 129 a 216 DC, médico de la corte imperial romana y cuya influencia perduró durante más de 1000 años. Galeno es frecuentemente citado como el padre de la vivisección debido a su práctica sistemática con cerdos, cabras y primates. Su metodología era rigurosa, sostenía que la disección de animales muertos debía preceder siempre a la vivisección para comprender primero la arquitectura antes de observar el movimiento. A través de estas prácticas, Galeno describió con precisión la función de las válvulas cardíacas, el movimiento de los pulmones y la parálisis resultante de la sección de la médula espinal. Sin embargo, la imposibilidad de diseccionar humanos bajo el dominio romano llevó a Galeno a extrapolar directamente la anatomía animal a la humana, un error metodológico que, debido a su inmensa autoridad, retrasó el progreso médico hasta el Renacimiento. La arqueología de la experimentación animal encuentra sus cimientos en la antigüedad clásica, iniciando con Alcmeón de Crotona en el siglo V a.C., quien ejecutó la primera sección documentada del nervio óptico en sujetos animales no especificados.
Esta infraestructura técnica fue expandida un siglo después por Aristóteles, quien sistematizó la clasificación biológica mediante la disección de diversas especies muertas, sentando las bases de la anatomía comparada. Hacia el siglo III a.C., Erasístrato avanzó hacia la fisiología de órganos no vitales, un preludio a la clínica experimental que culminaría en el siglo II después de Cristo con Galeno de Pérgamo. Galeno, mediante el estudio en cerdos, cabras y monos, logró descifrar la logística de las funciones cardiopulmonares y neurológicas, estableciendo un paradigma médico que regiría la anatomía humana, por analogía, durante más de un milenio. La revolución científica, del animal-máquina a la circulación sanguínea. Tras un largo periodo de estancamiento medieval donde la medicina se basó en la exégesis de textos galénicos, el siglo XVI marcó el renacimiento de la práctica experimental directa. Andreas Vesalius y sus contemporáneos italianos comenzaron a utilizar perros y cerdos vivos para validar o refutar las antiguas descripciones de Galeno, demostrando por semejanza funcional las dinámicas del cuerpo humano. Este resurgimiento alcanzó su punto álgido con William Harvey en el siglo XVII. Harvey ejecutó el primer programa sistemático de experimentación moderna, utilizando cientos de animales de múltiples especies para demostrar mecánicamente la circulación de la sangre, un hallazgo que desmanteló siglos de presupuestos erróneos sobre el flujo vital. Este avance científico fue acompañado por una transformación filosófica radical impulsada por René Descartes. En su discurso del método 1637, Descartes propuso una visión mecanicista del mundo natural en la que los animales eran descritos como autómatas biológicos carentes de intelecto y de alma racional. Según esta lógica, los animales no podían experimentar el dolor de la misma manera que los humanos, ya que el dolor requería una conciencia de la que carecían. Aunque esta postura fue controvertida incluso en su época, pues muchos experimentadores eran testigos del sufrimiento físico evidente de sus sujetos, proporcionó un marco intelectual conveniente para la vivisección sin anestesia. Paralelamente, prevalecía un argumento teológico: Dios había diseñado un plan divino donde los animales ocupaban una posición relativa inferior, permitiendo su uso y sacrificio para el beneficio del progreso humano, considerado el rey de la creación. Claude Bernard y la institucionalización de la medicina experimental. El siglo XIX representa la transición definitiva de la experimentación como un acto individual a una disciplina científica institucionalizada. La figura central de este cambio fue Claude Bernard, 1813 a 1878, quien no solo fue un investigador prolífico, sino el principal filósofo del método experimental en biología. Su obra Introducción al estudio de la medicina experimental 1865 es considerada un monumento al rigor científico, comparándose su impacto en las ciencias de la vida con el de Galileo o Newton en la física. Bernard argumentaba que la medicina solo podía alcanzar el estatus de ciencia si se fundamentaba en la fisiología experimental, la cual debía ser reducida a leyes físico-químicas comprobables en el laboratorio. Para Bernard, la observación pasiva era insuficiente. El científico debía intervenir activamente en los procesos vitales para obligar a la naturaleza a revelar sus secretos. Sus contribuciones fueron vastas, desde el descubrimiento de la función glucogénica del hígado hasta la comprensión del papel de los jugos pancreáticos en la digestión y el control nervioso de la circulación. El laboratorio decimonónico. Un aspecto fundamental del legado de Bernard fue la creación y el diseño del espacio experimental. El laboratorio dejó de ser una habitación improvisada para convertirse en una infraestructura compleja y especializada. Según las descripciones reconstruidas de sus cuadernos de notas y sus clases en la Sorbona y el Museo Nacional de Historia Natural, un laboratorio de fisiología de vanguardia en el siglo XIX debía contar con una distribución específica: planta baja y sótanos, espacios para el alojamiento de animales vivos, establos, aviarios, acuarios y áreas de almacenamiento. Primer piso, salas de vivisección equipadas con mesas quirúrgicas específicas, laboratorios de física y química biológica, y cámaras para el manejo de sustancias peligrosas como el mercurio. Áreas auxiliares, habitaciones para microscopía, estudios histológicos, espectroscopia y una biblioteca especializada. Esta organización espacial no era meramente logística, sino que reflejaba la jerarquía del proceso científico, desde la cría y mantenimiento del animal hasta la intervención quirúrgica y el análisis microscópico o químico de los resultados.
Bernard sostenía que la cultura de la disciplina y los materiales de trabajo eran tan decisivos como las ideas mismas para el avance de la ciencia. El concepto de medio interno y homeostasis. Uno de los mayores logros conceptuales de Bernard fue la formulación del milieu intérieur, medio interno. Observó que, para que un organismo fuera verdaderamente independiente de su entorno variable, debía desarrollar mecanismos internos para mantener la estabilidad de los fluidos que bañan sus células. Esta idea de una estabilidad interna regulada es la base de lo que hoy conocemos como homeostasis y es fundamental para la farmacología moderna, ya que permite entender cómo las sustancias externas afectan el equilibrio dinámico del cuerpo. Sus estudios con curare, un veneno que paraliza los músculos pero no los nervios, fueron esenciales para demostrar que los fármacos actúan sobre sitios celulares y funciones específicas, una metodología que él denominó vivisección química. La infraestructura de la medicina moderna no podría entenderse sin la figura de Claude Bernard, quien en 1865 publicó su Introducción al estudio de la medicina experimental, un tratado metodológico que estableció definitivamente las reglas del rigor científico en la biología. Uno de sus aportes más disruptivos fue la concepción del milieu intérieur, o medio interno, un principio de estabilidad constante que se convertiría en el precursor directo de la homeostasis y la cibernética. A través de la disección de los procesos metabólicos, Bernard identificó la función glucogénica, demostrando la capacidad del hígado para sintetizar glucosa y modificando para siempre las teorías sobre el metabolismo de los azúcares. Finalmente, su implementación de la vivisección química, utilizando agentes tóxicos como el curare para aislar funciones orgánicas específicas, fundamentó la farmacología experimental contemporánea, permitiendo una disección funcional del cuerpo que hasta entonces era impensable. El siglo XX, triunfos médicos y crisis éticas. El siglo XX aceleró la escala de la experimentación animal, integrándola en el corazón de la industria farmacéutica y la salud pública global. Sin embargo, este siglo también fue testigo de la aparición de tensiones éticas profundas a medida que los experimentos se volvían más invasivos y la sociedad empezaba a cuestionar el precio del progreso. La insulina, el perro como salvador del humano. En 1921, la Universidad de Toronto fue el escenario de uno de los hitos más celebrados de la medicina, el aislamiento de la insulina por Frederick Banden y Charles Bast, bajo la supervisión de John McLeod. Antes de este descubrimiento, la diabetes tipo 1 era una sentencia de muerte rápida. La investigación dependió críticamente de modelos caninos. El procedimiento estándar consistía en ligar los conductos pancreáticos de un perro para inducir la atrofia de las células digestivas y luego extirpar el páncreas para provocar una diabetes aguda. La perrita Marjorie es recordada como la paciente cero de este éxito biológico. Tras habérsele inducido la enfermedad, Marjorie fue mantenida con vida mediante inyecciones de un extracto pancreático purificado, inicialmente llamado isletina, demostrando que la sustancia podía reducir los niveles de glucosa en sangre de manera efectiva. El trabajo posterior de James Cullop en la purificación del extracto permitió su aplicación segura en humanos en 1922, transformando radicalmente el tratamiento de la enfermedad a nivel mundial. Este éxito solidificó la idea de que el animal era un sustituto necesario e indispensable para la supervivencia humana. Harry Arlo y la psicología del aislamiento. Mientras la medicina celebraba curas físicas, la psicología experimental del siglo XX exploraba los límites del comportamiento social y el sufrimiento emocional. Harry Harlow, en la Universidad de Wisconsin-Madison, realizó durante las décadas de 1950 a 1970 una serie de experimentos con macacos rhesus que hoy se consideran entre los más controvertidos de la historia. Motivado por su propio interés en la naturaleza del amor y, posteriormente, por su depresión personal tras la muerte de su esposa, Arlo diseñó el pozo de la desesperación, o aparato de cámara vertical. Se trataba de un receptáculo de acero inoxidable con forma de pirámide invertida y lados inclinados, diseñado para que el mono no pudiera trepar ni interactuar con el exterior. Arlo colocaba crías de macaco en aislamiento total en este dispositivo durante periodos de hasta un año. Los resultados técnicos del experimento indicaban que, tras solo 30 días, los animales quedaban enormemente perturbados. Tras un año, apenas se movían, se negaban a jugar y algunos incluso morían por inanición voluntaria.
La infraestructura de la experimentación psicológica alcanzó niveles de una frialdad clínica absoluta con el diseño de dispositivos orientados a quebrar la resistencia mental de los sujetos. El denominado pozo de la desesperación fue concebido con el objetivo científico de crear un modelo animal de depresión clínica. Sin embargo, las consecuencias para el sujeto fueron devastadoras, resultando en psicosis permanente, inmovilidad total y, finalmente, la muerte por inanición. En una línea similar de investigación sobre el desarrollo, el experimento de las madres sustitutas, utilizando estructuras de alambre y felpa, buscaba determinar la importancia biológica del contacto físico. Aunque demostró que el afecto supera a la nutrición como motor de apego, dejó tras de sí una estela de privación sensorial. Finalmente, la logística de la reproducción forzada mediante el potro de violación, diseñado para obligar al apareamiento en hembras previamente aisladas, derivó en una incapacidad absoluta para la maternidad, manifestándose en conductas de abuso o infanticidio, lo que subraya el colapso de los instintos biológicos básicos bajo condiciones de laboratorio extremas. Estos experimentos demostraron empíricamente que el aislamiento social y la falta de contacto físico destruyen la psique de los primates sociales, proporcionando claves fundamentales para entender el apego infantil en humanos. No obstante, la brutalidad de los métodos, que incluía madres que aplastaban las cabezas de sus crías debido a la falta de instinto social derivado del aislamiento, provocó una indignación pública que fue catalizadora para el nacimiento del movimiento moderno de liberación animal. Estandarización toxicológica, el test de Draize y la LD50. En 1944, la necesidad de garantizar la seguridad de cosméticos y productos químicos industriales llevó a la creación de protocolos de toxicidad aguda que se convertirían en estándares globales. John H. Draize y Jacob M. Spines, de la FDA, desarrollaron el test de Draize, diseñado para medir la irritación ocular y cutánea. El procedimiento estándar para la prueba ocular implica la aplicación de 0,5 mililitros de una sustancia en el ojo de un conejo albino, manteniéndolo bajo observación durante un máximo de 21 días para registrar señales de inflamación, hemorragia, opacidad de la córnea o ceguera total. Tradicionalmente, no se utilizaban analgésicos para no interferir con los resultados, lo que convertía a esta prueba en una de las más dolorosas de la industria. Paralelamente, la prueba de dosis letal 50 se utilizaba para determinar la concentración necesaria de una sustancia para matar a la mitad de una población de ratas o ratones de prueba. Aunque estas pruebas han salvado a humanos de productos corrosivos o tóxicos, su validez científica es hoy cuestionada debido a que la anatomía del ojo del conejo, que carece de mácula y tiene un flujo de lagrimeo distinto, no es un reflejo exacto de la respuesta humana. La infraestructura industrial y la logística del modelo animal. La experimentación contemporánea ha evolucionado hacia una industria de servicios global donde el animal de laboratorio es un producto estandarizado, criado y transportado mediante cadenas de suministro masivas. Esta industrialización ha generado nuevos conflictos éticos y logísticos. El caso Envigo y la cría de beagles. Empresas como Envigo se especializan en la cría de animales con propósitos de investigación bajo licencias de clase A. Sin embargo, la escala industrial puede llevar a negligencias graves. Entre julio de 2021 y marzo de 2022, las autoridades estadounidenses documentaron más de 60 violaciones de la Ley de Bienestar Animal en la instalación de Envigo en Cumberland, Virginia. Estas violaciones incluían el uso de suelos de alambre peligrosos que dañaban las patas de los cachorros, condiciones insalubres, falta de atención veterinaria básica y la eutanasia de animales sin anestesia. El cierre de esta instalación en septiembre de 2022 y el rescate de más de 4.000 beagles se convirtió en un símbolo de la crisis del modelo de cría industrial para la ciencia. La logística transcontinental de primates. El suministro de primates no humanos para la investigación biomédica representa uno de los desafíos logísticos más complejos. Durante décadas, Air France fue la última gran aerolínea europea en transportar decenas de miles de macacos de cola larga anualmente desde centros de cría en Vietnam y la isla de Mauricio hacia laboratorios en Europa y Estados Unidos. Los animales eran capturados en libertad o criados en grandes instalaciones para luego ser hacinados en cajas de madera de dimensiones reducidas, aproximadamente 1,2x 0,4 por 0,5 metros, y transportados en las bodegas de aviones de pasajeros durante vuelos de más de 30 horas.
muchos animales morían en tránsito por estrés, deshidratación o hemorragias intestinales causadas por el ruido y las fluctuaciones de temperatura. Tras una campaña de presión de casi 30 años por parte de organizaciones animalistas y presiones legislativas dentro de la Unión Europea, Air France anunció el cese definitivo de este transporte en junio de 2023. Esta decisión ha creado una tormenta perfecta para el sector de la investigación en Europa, que ahora enfrenta una crisis de suministro de primates necesarios para el desarrollo de vacunas y terapias complejas. La viabilidad de la experimentación a gran escala depende de una logística de suministro que, a menudo, ignora la integridad biológica del sujeto. El transporte de larga distancia se constituye como un factor crítico de estrés, provocando cuadros de trauma, deshidratación y muerte, lo que a su vez eleva los costos operativos y limita la disponibilidad de sujetos de prueba viables. Esta presión se extiende a la cría industrial de clase A, donde la escala masiva de producción introduce un riesgo constante de negligencia, forzando la implementación de marcos regulatorios más estrictos para mantener un mínimo estándar científico. No obstante, el efecto mariposa más significativo en la logística moderna ha sido la prohibición de aerolíneas para el traslado de primates y otros animales de laboratorio. Esta reducción en la movilidad global no solo ha obstaculizado la investigación tradicional, sino que ha funcionado como el motor principal para el fomento de alternativas locales y el desarrollo de métodos no animales o modelos de órganos en un chip, NAMS. Arqueología del lenguaje y el cambio de paradigma ético. El lenguaje utilizado en la experimentación animal ha sufrido una transformación que refleja el cambio en la percepción social y moral del animal. En los textos científicos del siglo XIX y principios del XX, el término predominante era sacrificio, una palabra que evocaba una pérdida necesaria para un propósito superior, casi sagrado. Sin embargo, la arqueología del lenguaje científico muestra una transición hacia términos más técnicos y, en teoría, más neutrales o compasivos. Hoy en día, se habla de punto final humanitario o eutanasia para referirse a la terminación de la vida del animal cuando se han completado las observaciones necesarias. El concepto de refinamiento, una de las 3 R de la bioética, reemplazar, reducir, refinar, implica el uso de analgésicos y protocolos que minimicen la ansiedad y el dolor, reconociendo al animal ya no como una máquina cartesiana, sino como un ser sintiente que merece respeto, afecto y gratitud por parte del investigador. Esta demanda social por un trato digno ha obligado a la ciencia a regularse de manera estricta, estableciendo que el daño causado es contra natura y solo debe permitirse bajo justificaciones de beneficio humano excepcionales. Hacia el futuro, nuevas metodologías de aproximación, NAMS. La ciencia contemporánea se encuentra en una encrucijada donde el objetivo ideal es el reemplazo total de los animales en la investigación. El desarrollo de las NAMS, New Approach Methodologies, representa la vanguardia de este esfuerzo. 1. Modelos de piel y tejidos humanos. Empresas como EpiSkin utilizan células humanas para reconstruir epidermis funcionales que replican con mayor precisión la respuesta del cuerpo humano que los conejos del test de Draize. 2. Órganos en chips, sistemas de microfluídica que contienen células humanas vivas y simulan el ambiente mecánico y químico de un órgano completo. 3. Inteligencia artificial y modelado in silico, el uso de grandes bases de datos para predecir la toxicidad de nuevos compuestos basándose en estructuras moleculares conocidas, reduciendo drásticamente la necesidad de pruebas biológicas preliminares. 4. Células madre y organoides, el cultivo de versiones miniaturizadas y simplificadas de órganos humanos a partir de células madre para probar la eficacia de fármacos de manera personalizada. La historia de la experimentación animal es una crónica de la ambición humana por comprender la vida y vencer la enfermedad. Desde las disecciones prohibidas de la antigüedad hasta la regulación ética del siglo XXI, cada avance ha tenido un costo biológico significativo. Si bien los descubrimientos derivados de estas prácticas, como la insulina o la comprensión de la circulación sanguínea, han sido fundamentales para la medicina moderna, la trayectoria actual de la ciencia muestra una clara dirección hacia la obsolescencia del modelo animal tradicional. El reconocimiento de la sintiencia animal, sumado a la creciente precisión de las tecnologías alternativas, sugiere que el laboratorio del futuro estará cada vez más poblado de sistemas biotecnológicos sintéticos, cumpliendo finalmente el ideal de una ciencia efectiva que no requiera el sacrificio de seres vivos.